Les invito a inclinar sus rostros reverentemente y vamos a pedir la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por todas tus múltiples bendiciones. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por el privilegio de pertenecer a tu pueblo remanente. Tu pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Pedimos ahora que vamos a abrir tu santo libro, que tu Espíritu Santo esté presente en este lugar. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en el mensaje, que pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro ser, impactar nuestras vidas y capacitarnos para compartir con otros este maravilloso mensaje. Gracias te damos, Padre, por el privilegio de la oración. Sabemos que esta oración tú la escuchas, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Al examinar el libro de Apocalipsis, hay algo que sobresale claramente, y es que el gran conflicto final en este mundo va a tener que ver con la adoración. Por un lado está Dios, el Creador, el que exige nuestra adoración. Y por el otro lado, el libro de Apocalipsis menciona otro poder que va a exigir adoración. El libro de Apocalipsis se refiere a este poder como la bestia. Es decir, el conflicto final tiene que ver con adoración a Dios o adoración a la bestia. Cuando examinamos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que la adoración se fundamenta en los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, que describen nuestra relación con Dios. La Biblia nos dice que la bestia va a lanzar un ataque en contra de los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Solo les voy a mencionar las referencias. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 3 y 4 dice que toda la tierra va a adorar a la bestia. Es decir, una violación del primer mandamiento. El segundo mandamiento dice: no hagas una imagen ni te inclines ante ella. Apocalipsis 13 y el versículo 14 dice que una bestia que se levanta de la tierra va a ser una imagen de la primera bestia y va a mandar a todos a adorar la imagen. Ahí está el segundo mandamiento. En Apocalipsis 13 y el versículo 6 dice que la bestia blasfema el nombre de Dios. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento nos manda a adorar al Creador y a recibir su señal. En el libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice que la bestia va a exigir adoración, usurpando el lugar del Creador. Es decir, la bestia va a atacar los 4 mandamientos que definen lo que significa adorar a Dios. Pero nos dice también el libro de Apocalipsis que Dios tendrá un pueblo que va a estar en la minoría, no en la mayoría. Y este pequeño remanente va a guardar los mandamientos que son el fundamento de la adoración. Un grupo pequeño. Ahora, el libro de Apocalipsis nos dice también que cada uno de estos poderes que exige adoración tiene una señal. En el libro de Apocalipsis dice que los que siguen a Dios tienen el sello de Dios en sus frentes. Mientras que la mayoría del mundo, nos dice la Biblia, que recibe la marca de la bestia.
Es decir, el conflicto final tiene que ver con adorar a Dios y recibir su sello, o adorar a la bestia y recibir su marca. Ese será el punto de contención al final de la historia. En Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 4 dice que los seguidores del Señor siguen al Cordero por donde quiera que va. Mientras que en Apocalipsis 13 y el versículo 3 dice que toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Es decir, el conflicto final tiene que ver con adoración. Adoración a Dios o a la bestia. Recibir la marca de Dios, el sello de Dios o la marca de la bestia. Ahora, como el conflicto final tiene que ver con adoración, nos es necesario estudiar la adoración desde una perspectiva bíblica. La primera pregunta que queremos hacernos es esta: ¿qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? Vayan conmigo a Primera de Crónicas, el capítulo 16 y el versículo 26. Primera de Crónicas 16, 26. Vamos a ver qué es lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes. Dice allí en Primera de Crónicas 16, 26: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los que dicen ser Dios y no lo son? El hecho de que Dios es el creador. Otro texto donde encontramos la misma lección se encuentra en el Salmo 95 y los versículos 1 al 6. Y aquí vamos a encontrar otro punto clave. Y es que además de que se distingue al verdadero creador del usurpador, como Dios es el creador, nosotros como sus criaturas le debemos homenaje, debemos inclinarnos a Él, debemos adorarlo porque Él es el creador. En el Salmo 95, 1 al 6 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ahora, ¿por qué Dios es grande sobre todos los pretendientes? Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él que lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Ahora, como Dios es el creador, ¿cuál debe ser nuestra reacción? El versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Como Dios es creador, nosotros le debemos ¿qué? Adoración y homenaje. Otro texto que nos dice básicamente lo mismo, pero en otras palabras, se encuentra en Nehemías 9:6. Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 6. Aquí está hablando de la razón por la cual las huestes celestiales adoran a Dios. No solamente las criaturas en esta tierra deben adorar a Dios porque es el creador. Los seres celestiales hacen lo mismo. Dice allí en Nehemías 9 y el versículo 6: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos que te adoran. Así que el primer punto es que lo que distingue al Dios verdadero de todos los falsos pretendientes es el hecho de que Dios es el creador. El segundo punto es
que como Dios es el creador, nosotros le debemos exclusivamente a Él nuestra adoración. Solo podemos postrarnos ante Él en adoración. Ahora, el tercer punto que quiero recalcar es que al principio, cuando Dios creó este mundo, instituyó un recordativo de que Él es el creador. Dios estableció una señal que indica que Él es el creador. Es una señal semanal para recordarnos de que Él es el creador y que le debemos nuestra adoración y nuestro homenaje. Vamos a ver cuál fue esa señal que estableció Dios como señal recordativa de que Él es el creador. Génesis 1 y el versículo 31, y vamos a leer hasta el capítulo 2 y el versículo 1. En realidad, el capítulo 2:1 pertenece al capítulo 1, aunque está en el capítulo 2. Es decir, el capítulo 2:1 en realidad debería ser la continuación del capítulo 1 y el versículo 31. Ya se van a dar cuenta. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué día terminó Dios su obra de creación? ¿Cuál día? A ver. El sexto, dice aquí. ¿Sí o no? Otra vez. Vio Dios todo lo que Él había hecho, era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios terminó su obra el sexto día. Pero ahora vamos a encontrar un problema. Y es que en el capítulo 2 y el versículo 2 y 3 nos dice que Dios terminó el séptimo. Así que surge la pregunta, ¿cómo puede Dios terminar su obra dos veces? Vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Acabamos de leer que Dios terminó o acabó el sexto día. Ahora dice el capítulo 2 y el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Parece que a Moisés se le olvidó que dijo que terminó el sexto. Dice aquí, y es la misma palabra hebrea, no crean que es una palabra distinta, es la mismita palabra, acabó, que se usa en el 1:31, se usa en el capítulo 2 y el versículo 2. Así que dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que, ¿cómo resolvemos este problema de que Dios terminó su obra el sexto y también terminó su obra el séptimo? Les voy a dar una ilustración para que podamos entender. Tiene que ver con la señal que Dios nos dio para recordarle como creador. Quiero que se imaginen la obra de un artista, un pintor de cuadros. El artista llega el primer día, pone el marco de madera, tiempla el lienzo, le pone grapas, le pone los colores de trasfondo, y cuando termina su obra, el primer día el artista dice, me quedó bueno. El segundo día llega el artista y en la expansión hace unas nubecitas bien bonitas, un cielo azul. Cuando termina su obra el segundo día, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El tercer día el artista llega y pinta unos arbolitos con frutos jugosos y pinta unas flores y una hierba verde. Cuando termina su obra el tercer día, el artista se echa un paso atrás y mira y dice, me quedó bueno. El cuarto día el artista pone un sol allí en el cielo y ustedes a veces se ve la luna en el día y pone ahí la luna, y cuando termina su obra el cuarto día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El quinto día el artista llega y pinta allí unos pájaros, unas aves
y pinta unos pececitos saltando del agua, y cuando termina su obra el quinto día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El sexto día, ahora el artista está terminando el cuadro. El sexto día el artista pinta unas jirafas, unos elefantes, unas vacas, animales terrestres, y entonces pinta un hombre y una mujer ahí en medio de toda esta belleza. Y cuando le da el toque final al cuadro, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno en gran manera. Ahora aquí está la pregunta. ¿Terminó el artista su obra? Sí y no. El cuadro está terminado, pero ¿qué falta? La firma que identifica quién pintó el cuadro. Dios terminó el cuadro el sexto día. El séptimo día es la firma de Dios que identifica quién fue el que hizo todo. El cuadro en sí completado el sexto día, pero la firma es el séptimo día, identificando quién fue el creador. Es decir, la señal recordativa del creador, la firma de Dios en la obra de la creación, es el séptimo día de la semana, el sábado, para que no olvidemos que Dios es el creador. Ahora vamos a notar dos aspectos de los versículos 2 y 3. ¿Cuál día es el día que Dios estableció como recordativo? ¿Hay alguna duda en cuanto a eso? 3 veces, nota lo que dice. Y acabó Dios en el día, ¿cuál? Séptimo, la obra que hizo. Reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que es el séptimo. 3 veces. Y luego dice, y los santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, quiero que noten que Dios hizo 3 cosas. Fuera del hecho de que el día que Dios estableció es el séptimo día de la semana. El relato nos dice que Dios hizo 3 cosas. En primer lugar, dice que Dios reposó. En segundo lugar, dice que Dios bendijo el séptimo día, y en tercer lugar dice que lo santificó. Recuerden esas 3 palabras, porque más adelante en nuestro estudio vamos a encontrar esas palabras otra vez en el 4º mandamiento de la ley de Dios. Dios reposó, bendijo y santificó. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Los días de la creación fueron literales de 24 horas o fueron largos periodos de tiempo de miles o de millones de años? No cabe duda por el relato de la creación que los días de la creación fueron días literales como los que conocemos hoy en día. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Les voy a dar varias razones. En primer lugar, la Biblia dice que cada día tuvo tarde y mañana. Sería ridículo decir que fue la tarde y la mañana del primer 1.000.000 de años. La expresión tarde y mañana indica de que es un día donde se levanta y se oculta el sol. En segundo lugar, en el Salmo 33 dice que Dios habló y existió. No dice que Dios habló y luego millones de años y llega a existir. No, fue inmediato. Habló y existió. En varios lugares del relato bíblico dice que Dios habló y fue así. Nuevamente una expresión que indica que Dios habló y ya, así fue. Pero el argumento más poderoso de que los días de la creación fueron literales es el 4º mandamiento de la ley de Dios. El 4º mandamiento dice que nosotros debemos trabajar 6 y reposar el séptimo, porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. Ahora, si los días que Dios trabajó y reposó no eran días literales, ¿cómo puede Él decir que nosotros debemos seguir su ejemplo y trabajar 6 días literales y reposar el séptimo día como Él hizo en la creación? ¿Me están entendiendo el punto?
Es decir, no cabe duda que los días de la creación fueron literales según la Biblia. Y ustedes van a ver por qué estoy recalcando todos estos puntos más adelante en nuestro estudio. Vamos a hablar al final de la bestia. La bestia contradice todo esto. La bestia contradice todo lo que dice, lo que estamos estudiando ahora. La bestia dice lo contrario. Ahora, otro punto que quiero que notemos. Y recuerden lo que hemos estudiado, vamos a repasar lo que hemos estudiado. En primer lugar, ¿qué distingue a Dios de todos los falsos pretendientes? Que Dios es el creador. ¿Qué debemos nosotros hacer porque Dios es el único verdadero creador? Debemos adorarlo, ¿verdad que sí? ¿Y qué recordativo dio Dios para que recordamos que Él es el creador y que le debemos nuestro homenaje? El sábado. ¿Y qué día es el sábado? El séptimo día. ¿Qué tres cosas hizo Dios? Reposó, ¿qué más? Bendijo y santificó el sábado. ¿Los días fueron literales o fueron largos periodos de tiempo? Literales. Ahora hay otro punto importante. ¿Cómo sabemos que el sábado de hoy es el mismo sábado de la época de Jesús? Porque ustedes van a encontrar que muchos cristianos dicen: ustedes los adventistas guardan el sábado para conmemorar la creación, pero ¿cómo saben ustedes que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación? Y por lo tanto tenemos que contestar esa pregunta. Ahora, un creacionista notable escribió el libro Creacionismo Bíblico, Henry Morris, evangélico, no adventista, escribió lo siguiente: el mismo Señor trabajó 6 días y reposó el séptimo, estableciendo así un modelo permanente para beneficio de la humanidad. ¿Qué estableció Dios al trabajar 6 y reposar el séptimo? ¿Un qué? Un modelo permanente. Pero ¿saben luego lo que dice Morris? Dice, pero no podemos saber hoy que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación, así que podemos reposar cualquier día. Ahora yo quiero leerles una cita del espíritu de profecía, porque aún en la iglesia adventista hay gente que está empezando a dudar estas cosas que estoy mencionando, especialmente en los altos niveles eruditos de la iglesia. Si nosotros echamos lo que estamos hablando hoy en día fuera de borda, no tenemos razón de ser adventistas del séptimo día. La sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 102, escribió lo siguiente: así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación. Dios no solamente creó cosas en la creación, no solo creó seres humanos en la creación, también Dios creó el tiempo en la creación. Creó el día, creó los meses y creó los años en la creación y creó la semana. Sigue diciendo la sierva del Señor: así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. La semana de hoy es la misma semana de la creación, es lo que está diciendo. Y luego escribe: Dios mismo demarcó la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Ahora, los cristianos de hoy dicen, se usa toda clase de argumentos para zafarse de guardar el sábado. Para mí es un enigma, yo no entiendo eso. ¿Por qué quieren zafarse de guardar? Dice, porque eso es legalismo. Pero nunca dirían que es legalismo no cometer adulterio. ¿Acaso es legalismo no matar? ¿Es legalismo no codiciar? Todos los mandamientos, ellos dicen, se deben guardar. Eso no es legalismo, pero guardar el sábado, eso es legalismo. No tiene ningún sentido.
Ahora dicen, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de la Biblia? De los tiempos de Jesús. Y entonces, como yo mencionaba anoche, yo les hago la pregunta, les digo, dime una cosa. ¿Por qué guardas tú el domingo? Yo guardo el domingo porque ese día Cristo resucitó. Muy bien, ok. Tú estás diciendo entonces que el domingo que tú guardas hoy es el mismo día que Jesús resucitó. Dice, sí. Yo digo, pues si el domingo de hoy es el mismo día que Cristo resucitó, pues entonces el sábado es el mismo sábado. Pues no puede decir que el domingo que celebras hoy es el mismo domingo que Cristo resucitó, pero el sábado de hoy no es el mismo sábado, se perdió. Y luego dicen, pero ¿cómo sabe que el sábado de la época de Jesús es el mismo sábado de la creación? Y yo le digo, es muy sencillo, porque Jesús fue el creador y Jesús no iba a guardar el día que no era. Es una excusa para no guardar el sábado. La idea de que se ha perdido el ciclo semanal. Y como yo mencionaba anoche, en algunos países, primordialmente en Europa, han hecho nuevos calendarios, donde el primer día de la semana es el lunes. Lo ponen de primero en el calendario. En nuestros calendarios el domingo es el primero y luego el sábado es el séptimo. Pero en los calendarios en muchos países de Europa uno tiene el lunes como el primer día. ¿Y cuál es el propósito? Si usted pone el lunes como el primer día, el resultado es que el séptimo día, ¿cuál es? El domingo. Quieren dar la impresión de que el séptimo día es el domingo, pero eso no funciona, porque la Biblia nos dice que Cristo resucitó el primer día de la semana, no el séptimo. ¿Me están entendiendo? La Biblia es clara en cuanto a ese punto, pero los que no quieren guardar el sábado buscan toda clase de argumentos para zafarse de la observancia del sábado. Así que Dios creó el ciclo semanal, no se ha roto el ciclo semanal desde la creación. El sábado de hoy es el mismo sábado de la creación. Podemos estar seguros de eso. Ahora, otro punto importante que necesitamos tomar en cuenta es que todo lo que Dios hizo le pertenece a Él porque Él es el creador. Vamos al Salmo 24 y los versículos 1 y 2. Salmo 24 y el versículo 1 y 2. Aquí se dice claramente que Dios es el dueño de todo por ser el creador. Y ustedes conocen este salmo, es uno de los mejores conocidos. De Jehová es la tierra y su plenitud. La palabra plenitud significa todo lo que está en el mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, ¿por qué todo lo que está en el mundo es de Dios? ¿Por qué razón? Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Por qué todo le pertenece a Dios? Porque Él lo creó. ¿A quién le pertenece la luz? A Dios. ¿Por qué? Porque hizo la luz. ¿A quién le pertenece el firmamento? A Dios, porque Él hizo el firmamento. ¿A quién le pertenecen los árboles, las flores y la hierba verde? A Dios, porque Dios lo hizo. ¿A quién le pertenece el sol, la luna y las estrellas? A Dios, porque Dios lo hizo. ¿A quién le pertenecen las aves y los peces? A Dios, porque Dios los hizo. ¿A quién le pertenecen los animales terrestres? A Dios, porque los hizo. ¿A quién le pertenecen los seres humanos? A Dios, porque Él los hizo. Pero el sábado es de los judíos. ¿Quién hizo el sábado? Entonces, ¿de quién es? No es de los judíos, es de Dios. Porque lo hizo. No solo hizo lo que creó los primeros 6 días, hizo el sábado también. Por eso en la Biblia nunca, ni una sola vez, se le llama el sábado de los judíos. Ni una vez. Siempre se le llama el sábado de Jehová tu Dios. Y en Isaías 58 Dios dice, quita tu pie de mi santo día. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado.
En la Biblia siempre el sábado es de Dios. Nunca, jamás es de los judíos. Ahora, no solamente creó Dios el sábado como recordativo de la creación, sino que Dios le mandó al hombre que observara el día como señal de la creación. No solamente hizo Dios el monumento del sábado, sino que le dijo al hombre, guarda este día como recordativo de la creación. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por lo que dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a Éxodo 20 y el versículo 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate. ¿Qué indica la palabra acuérdate? Solamente puedes acordarte de algo que ocurrió antes. Por ejemplo, si yo les digo, yo me acuerdo de la última vez que estuve aquí en Spring Branch, me acuerdo de algo que sucedió en el pasado. ¿Correcto? Así que yo pregunto, ¿el sábado existía antes que Dios diera el cuarto mandamiento? Claro, porque dice acuérdate. Acuérdate, dice, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas ¿el qué? ¿Eso es lo que dice en Génesis? ¿Dice el séptimo en Génesis? Sí. ¿Ha cambiado el día? No. El séptimo día es sábado para los judíos. No, ¿qué dice? El sábado es el día de reposo, es sábado ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, ¿por qué Dios dice, trabaja 6 y reposa el séptimo? Ahora viene la explicación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Son las mismas 3 cosas? Dice el cuarto mandamiento que Dios reposó. Dice que bendijo. Dice que santificó. ¿Es el mismo sábado? Dios está diciendo, acuérdate del sábado que hice Génesis. Tenemos los mismos conceptos. Y como les mencioné, esto indica que el sábado, que la semana fue de días literales. Porque sería ridículo que Dios dijera, trabaja 6 y reposa el séptimo, como yo hice, si Dios no trabajó y reposó días literales. Sería absurdo. Ahora, Dios colocó entonces un memorial en el tiempo. Dios podría haber colocado un monumento en cierto lugar y haber dicho, vayan ustedes a honrarme y adorarme ahí en ese monumento. Pero Dios creó un monumento en el tiempo. Nosotros no tenemos que ir al sábado, el sábado nos llega a nosotros. Donde quiera que estemos, el sábado nos llega. No importa dónde vivamos. Ahora hay otro punto muy interesante. Y es que la Biblia nos dice que el creador, el agente activo de la creación fue Jesús. Ustedes pueden leer, por ejemplo, Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús fue el agente activo en la creación. El Padre fue el arquitecto y Jesús fue el albañil. Jesús fue el que hizo el trabajo. Implementó la arquitectura que planeó el Padre. Ahora, lo que es interesante es que Jesús terminó su obra el 6º día y reposó el 7º. ¿Saben que lo mismo sucedió en la redención? ¿Qué día de la semana murió Jesús?
el sexto día. ¿Y qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. ¿Qué significa eso? Terminé mi obra de redención. ¿Y luego qué hizo Jesús el séptimo día? Reposó en el sepulcro todo el día sábado como había hecho en la creación. Es decir, el sábado no es solo señal del Creador, el sábado es también señal del Redentor. Ahora necesito hacerle una explicación. Ustedes notarán en la versión Reina Valera del 60 que siempre que aparece la palabra sábado, los traductores ponen día de reposo. No dice en el original día de reposo, dice sábado. Cuando la versión Reina Valera, cuando las sociedades bíblicas dijeron que iban a hacer eso, la iglesia adventista protestó. La iglesia adventista es buen cliente de las sociedades bíblicas. Protestaron, dijeron, no, ¿por qué van a poner día de reposo? Si el original dice sábado, pongan sábado. Ellos dicen, bueno, ¿qué tal si al pie de la página ponemos un asterisco que dice aquí equivale a sábado? Y en algunas Biblias van a encontrar el asterisco, una estrellita que dice aquí día de reposo equivale a sábado. Pues si equivale a sábado, pongan sábado. Nuevamente la idea es hacer ambiguo lo que Dios ha hecho muy claro en su palabra. Ahora hay otro argumento que usan. Toda clase de argumentos y razonamientos humanos. Los teólogos protestantes dicen, pero en Génesis no dice en ninguna parte que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Y es verdad. En Génesis dice que Dios reposó el séptimo día, pero en ninguna parte dice que Dios le mandó a Adán y Eva que reposaran el séptimo día. Y por lo tanto ellos dicen, el sábado en la creación no se lo dio al hombre en ese momento para que lo guardara, sino que se lo dio a Israel en el cuarto mandamiento. Porque Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Pero hay una razón por la cual, escuchen bien, Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Hay una razón. Y quiero compartir con ustedes esa razón. Vamos a leer Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Aquí viene la pregunta. ¿Cuándo es que Dios bendijo y santificó el sábado? ¿Será que lo bendijo y lo santificó cuando el día comenzaba? ¿O será que lo bendijo y lo santificó cuando el sábado terminó? Durante por lo menos la mitad de mi ministerio, yo había pensado que Dios bendijo y santificó el sábado cuando el sábado estaba comenzando. Es decir, Dios terminó el sexto día, ahora comienza el séptimo día y Dios dice, este día que está comenzando, yo lo bendigo y lo santifico. Pero luego me puse a estudiar más cuidadosamente lo que dice la Biblia y descubrí que Dios no bendijo y santificó el sábado, sino hasta que el sábado terminó. Cuando terminó el séptimo día, Dios dice, ahora este día yo lo bendigo, ahora este día es santo. Y ustedes dicen, ¿dónde saca eso, pastor? Tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía. Y explica por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Hay una razón teológica. Nota lo que dice Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el día? Porque en él ¿qué? Reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué fue que Dios santificó y bendijo el séptimo día? Porque en ese día ¿el qué? Él reposó. Reposó primero y luego ¿qué? Lo bendijo y lo santificó. Leamos otra vez Éxodo 20:11. Éxodo 20:11. Dice, cuarto mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto,
¿Qué significa por tanto? Por eso. Dice, reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová, ¿qué hizo? Bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué es que Dios bendijo y santificó el sábado? Porque había reposado en ese día. Su reposo santificó el día. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado todas las 24 horas, todo el día era santo. El reposo de Dios es lo que hizo que ese día fuera bendito y santificado. Ahora usted dice, pastor, ¿cómo es eso? Vamos a examinarlo más cuidadosamente. ¿Puede Dios haberle dado el sábado a Adán y Eva sin antes hacer el sábado? La Biblia dice que el sábado fue hecho ¿para quién? Dios preguntó, ¿Dios puede haberle dado el sábado a Adán y Eva antes de hacerlo? No. Dios tenía que crear el sábado primero para luego dárselo a Adán y Eva. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Dios no le podía mandar a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado hasta que fuera santo. ¿Y cuándo es que ese primer sábado llegó a ser santo? Cuando terminó. Dios no podía decirle a Adán y Eva cuando comenzaba ese sábado, Adán y Eva, santifiquen el sábado, porque el sábado todavía no era santo y llegó a ser santo cuando terminó. ¿Están entendiendo el punto? Tercero, Dios no podía decirle a Adán y Eva, guarden el sábado siguiendo mi ejemplo, sin primero darles el ejemplo. Ustedes no están conmigo. La sierva del Señor dice, Patriarcas y Profetas, página 28, clarito. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cuándo fue que Dios santificó el sábado? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que ese primer sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? No cuando comenzó, sino cuando ¿qué? Cuando terminó. La sierva del Señor también dice, en Patriarcas y Profetas, página 28, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Cómo podía el hombre seguir el ejemplo del Creador sin que el Creador les diera primero el ejemplo? Ahora explica por qué. Para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Ahora quiero dar la razón más importante por la cual Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Porque el sábado que Dios les mandó a guardar no fue el primer sábado, sino el segundo. Después que Dios reposó el primer sábado, lo santifica, lo pone aparte y luego el segundo sábado Dios le dice, ahora ustedes van a seguir el ejemplo que yo les di en el primer sábado. ¿Y usted cómo sabe eso? Muy sencillo. El cuarto mandamiento de la ley de Dios se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana, no la primera. Y yo veo algunos ojos bien grandes. Aquí vamos a escuchar una herejía. ¿No? Escuchen bien lo que voy a decir. El cuarto mandamiento dice, Adán y Eva, trabajen 6, y a nosotros, trabajen 6, ¿y qué? Y reposen el séptimo. Como yo trabajé 6, ¿y qué?
y reposé el séptimo. Ahora yo pregunto, ¿Adán y Eva habían trabajado 6? No. Ellos no habían trabajado 6, así que el cuarto mandamiento se aplica a ellos a partir de ¿qué? De la segunda semana. Porque Dios dice, yo trabajé 6, santifiqué el día por mi reposo, ahora les dice a Adán y Eva, ahora ustedes, a partir el primer día de la segunda semana, ahora ustedes van a trabajar 6, como me vieron a mí trabajar 6, y el próximo sábado lo van a guardar como me vieron guardarlo a mí. ¿Están entendiendo? Por eso Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran el primer sábado, porque tenía que dar el ejemplo primero, tenía que crearlo primero, tenía que santificarlo primero, tenía que él que reposar primero. Y la sierva del Señor nunca se equivocó cuando escribió sobre el sábado. Yo no sé por qué por tantos años yo no había leído estas citas de la hermana White tan claras. Ahora escuchen. No solamente el sábado es señal del Creador y del Redentor, sino también el sábado será la señal eterna de Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso, pastor? El libro de Apocalipsis dice que van a caer sobre este planeta 7 plagas terribles que van a devolver al mundo a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Las plagas azotan todo lo que Dios hizo en la creación y regresan a la tierra a la condición en que se encontraba antes de la semana de la creación. Jeremías 4:23, el profeta se le permitió ver cómo va a estar este planeta como resultado de las plagas y la segunda venida. Dice Jeremías, miré la tierra y estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y los cielos no había luz. Yo pregunto, ¿es lo mismo que en la creación? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y en los cielos no había ¿qué? Luz. La tierra va a devolverse a la condición en que estaba antes de la semana de la creación. Entonces yo pregunto, ¿tiene Dios que hacer una nueva creación? Para restaurar el planeta como fue al principio, ¿tiene que hacer una nueva creación? Tiene que hacer una nueva creación. Vamos a Isaías 66, versículo 22 y 23. 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, ¿qué va a hacer Dios? ¿Nuevos qué? Nuevos cielos y nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de domingo en domingo. No, ¿qué dice? Y de mes en mes. Y la versión del 60 dice, y de día de reposo en día de reposo. En el original dice, de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál día iremos a